evapotranspirar agua es mayor, pero sí ocasionó pérdidas de ternero y de condición corporal de vientres que están pariendo, demoras en los destetes y salidas de hacienda por no poder ingresar con los camiones o por directamente no poder realizar los destetes. También un atraso en las siembras de verdeos y pasturas y algunas confecciones de reserva, como por ejemplo los silajes de maíz. También anegamiento en los forrajes en implantación, verdeos de inviernos y pasturas. Imposibilidad de distribución de suplementos, raciones, todo lo que, digamos, lo que implica mover tractores, herramientas, ni hablar de la parte social, caminos, escuelas, todas esas cuestiones. Y lo otro que seguramente va a causar en aquellas zonas donde el agua esté más tiempo, el pelo de agua esté cubriendo el suelo mayor cantidad de tiempo, va a ser una pérdida parcial o total. En algunos casos va a ser total. Y acá yo armé un ranking de cuáles serían los más damnificados, los verdeos anuales. eh, Tienen la ventaja de que generalmente se hacen en las partes más altas, pero a igualdad de ambiente, los verdeos tienen menor capacidad de resistir el anegamiento que las pasturas y estas, a su vez que los pastizales van a ser por ahí más lentos en recuperarse, pero son más resilientes. Esto a modo de efectos. Y también brevemente, algunas de las cosas que uno puede sugerir, lo primero es llevar tranquilidad, en el sentido de no actuar impulsiva y desesperadamente. Es un momento para sentarse con la cabeza fría, planificar los pastoreos y hacer una cuenta de oferta y demanda, qué es lo que tengo de pasto, qué es lo que tengo de rodeo, cómo me imagino con los potreros que estoy pudiendo pastorear, o los que voy a poder pastorear pronto porque se está yendo el agua, armar un rápido, pero lo más preciso posible, balance forrajero. Eh, en el balance forrajero nos va a surgir dos preguntas. Si tengo que, digamos, me estoy quedando corto con la oferta para cubrir la demanda que tengo, no tengo muchas más opciones que o reducir carga o suplementar incorporando comida desde afuera del establecimiento. Y eso es una decisión que la tiene que tomar cada uno de los productores. Son decisiones individuales, logística, costos, disponibilidad de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo otro que está bueno por ahí empezar a manejar es hacer un ranking con las categorías que tenemos en los establecimientos de cuáles son, a nuestro criterio, aquellos rodeos que sí o sí, dentro de los recursos que tenemos que darle prioridad en la alimentación, como pueden ser las vacas que están a punto de parir, o en el caso de los rodeos de otoño, aquellos que ya están con terneros al pie, y más si son animales jóvenes. Estoy poniendo solo dos ejemplos. Y lo otro es empezar a mirar algunas categorías fusibles, como pueden ser las vacas cut, o sea, las vacas viejas que están criando su último ternero, si ya pudieron hacer el tacto y ya identifican o vacas vacías o boquearon y pueden destetar, bueno, esas son candidatas, las vacas vacías, y bueno, y después novillitos, los que estén por ahí más lejos de terminación, o terneros en recría que nos pensábamos guardar porque íbamos a tener más pasto. Esas cuestiones son las que tienen que entrar en juego. Eh, de nuevo, eso lo conocen ustedes mejor que yo, pero por ahí está bueno, repito, el tomarse con calma y un tiempito para hacer un buen panorama hacia adelante, para planificar y para hacer un presupuesto forrajero de oferta y demanda y de cuáles serían, llegado al caso, las categorías que tengo que priorizar y las categorías de las cuales podría prescindir. Ahora bien, mirando para adelante, en aquellos lugares donde se ha ido el agua, eh, realmente estamos ante en presencia de un muy buen otoño. Más allá de la cantidad de agua y de la corrida de agua, eh, estamos con los suelos cargados de humedad, obviamente. Eh, Nos quedan por delante, si no cambia muy rápido esto y empiezan heladas tempranas, unos mínimo 30, máximo 40, 45 días
con buenas temperaturas para el crecimiento de las especies templadas, perennes, o de los verdeos anuales. En este sentido, tenemos que considerar que si bien veníamos con buenos niveles de nitrógeno en el suelo por la seca, porque no hubo quien usar ese nitrógeno y estaba disponible en el suelo, digamos, la lluvia y la corrida de agua hizo que gran parte o todo ese nitrógeno que hubiéramos tenido disponible se haya perdido, con lo cual una buena opción, si voy a andar ajustado de pasto y necesito generar una reacción rápida, me refiero rápida, el nitrógeno sería entre 20 y 40 días posteriores a la aplicación. Lo que debemos esperar son respuestas que no irían más allá de los 5 a 10 kilos de materia seca adicional por cada kilo de urea que agregamos, o dicho de otra manera, 10 o 20 kilos por cada kilo de nitrógeno que estemos agregando. Después es una cuestión de números si me conviene por el precio de la urea y si voy a poder usar ese forraje adicional que estoy generando. Pero eso es más o menos las respuestas que tenemos, tanto en gramíneas templadas como en verdeos de invierno, para aplicaciones de urea en otoño. Lo otro es que si obviamente nos demoramos en la siembra y no pudimos sembrar y ya se nos pasó marzo y estamos pensando en abril, y sí o sí voy a sembrar un verdeo de invierno, el que sea, triticale más a la zona sur-sudoeste de nuestra región, avenas, ryegrass, lo que fuere, tenemos que empezar a pensar en que todo el ciclo productivo se vio resentido en un 35% menos de producción, ¿sí? O sea que el que tenía 4.000 kilos va a tener, digamos, 2.800, el que tenía 5.000, bueno, va a tener 1.500, 1.600 kilos menos. Pero eso es importante que lo tengan en cuenta. Si hacen un verdeo de invierno, no le voy a sacar la cantidad de raciones ni pastoreos que normalmente sacamos cuando hacemos el verdeo en una fecha más temprana. Y lo otro que también quería transmitir es por algunas experiencias que ya hemos tenido durante años anteriores, y no precisamente por cuestiones de inundación, sino por eh, prácticas que normalmente usan los productores en el manejo de los rodeos y de los pastoreos. Es bastante frecuente que los destetes se hagan y vayan a avenas, por ejemplo. Primer pastoreo de avenas. Y ahí vamos a tener animales estresados, consumiendo forraje que probablemente tengan 85 u 87% de agua, solo 12, 13, 15% de materia seca. Así que cuidado con eso. Y probablemente Germán Cantón después les cuente también, pero bueno, a tener algún tipo de atención con lo que sería rebrotes digamos, rebrotes tiernos de algunos de nuestras forrajeras que pueden llegar a producir sintomatologías y casuísticas de hipomagnesemia. Pero supongo que Germán los va a contar más detenidamente. Lo mío era esto, hacer un disparador. Obviamente que hay montones de cuestiones más, pero eh, prefiero dejarlos que lo comenten los especialistas en la parte de sanidad y nutrición. De mi parte, muchísimas gracias. Ahí está mi mail por cualquier contacto. Así que, bueno, a disposición después para las preguntas. Impecable lo suyo, como siempre, Recabarren. Bueno, le reiteramos para quienes se han sumado recientemente a este seminario las preguntas. Agradecemos por favor que las hagan en el chat, que queden allí escritas y serán respondidas todas al final. Vamos entonces con Germán. Entiendo que a continuación o de manera compartida estará también Mercedes Lloveras. Germán, inicia con el tema aspectos sanitarios a tener en cuenta en ganadería en este contexto climático. Como ustedes saben, Germán es responsable del servicio de diagnóstico veterinario del experimental Balcarce. Adelante, Hola, Germán. hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto, y se ve muy bien. Perfecto.
Bueno, la idea de la charla era continuar con algunos aspectos sanitarios relacionados, por ahí algunos ya adelantó Paulo, que tienen relación con las características climáticas que hemos tenido en estas últimas semanas, y justamente como esta es una imagen de la semana pasada, pasando justamente por la ruta 226 entre Olavarría y Bolívar, en este momento que es crítico para la cría bovina en relación a la época del año y los destetes que normalmente se hacen. Posiblemente por ahí la charla la podríamos dividir en aquellos campos que ya hicieron los destetes y sacaron los terneros, y tenemos aquellos otros campos donde posiblemente todavía tengan los terneros y no hayan podido hacer los destetes, y no hayan podido tampoco completar el calendario sanitario que es habitual en esta época del año. Por tal razón, generalmente estamos exponiendo particularmente a los terneros, que es una categoría bastante susceptible a las condiciones de estrés climático y de ambiente, a un mayor hacinamiento, porque al reducirse la superficie seca, por decirlo de alguna forma, vamos a tener una mayor tasa de contacto entre animales, que puede llegar a predisponer justamente al contagio de algunas enfermedades. El estrés que hace que los animales generalmente se inmunosupriman, y esto favorezca al desarrollo de algunas enfermedades, particularmente, por ejemplo, los cuadros de neumonía bacteriana, que suelen ser en esta época del año bastante frecuentes luego de los destetes. Y también a cambios dietarios, algo adelantó Paulo, pero también, porque ahí sí vamos a empezar con algunas suplementaciones, o los animales comiendo en ambientes donde normalmente no lo van a hacer, puede llegar a predisponer a cuadros de diferentes tipos, y entonces vamos a tratar de resumirlos un poco. Está puesto en el documento que ya compartieron, pero la idea era tratar de resumirlo en esta charla. No voy a hablar yo particularmente de parasitosis, porque es un problema bastante crítico en esta época y en este contexto, que lo va a hablar después Mercedes, así que yo me voy a enfocar principalmente en otras cuestiones. Como les comentaba con respecto a los destetes, que normalmente en esta época ya se hicieron o se estaban por hacer, posiblemente vayan a haber un retraso. Paulo ahí mencionó que es una categoría en la que habría que pensar en lo posible de ir sacando del campo, y también estas condiciones pueden llegar a retrasar justamente los trabajos para hacer los destetes, y también es una época que se aprovecha usualmente para hacer los destetes para terminar con el calendario sanitario de ese precondicionamiento que se hace de los terneros, para aplicar algunas vacunas, algunos suplementos minerales, algunas antiparasitarios, que después va a hablar Mercedes. Entonces estas cuestiones es importante tenerlas en cuenta para tratar de pensar. Normalmente en esta época se está terminando con la aplicación por ahí de vacunas clostridiales para prevenir principalmente mancha, como una de las principales enfermedades que pueden afectar a esta categoría, animales jóvenes sobre todo. La aplicación de vacunas respiratorias para tratar de reducir el impacto de la enfermedad de las neumonías en esta época, que suele ser estas primeras semanas post-destetes los momentos críticos para el desarrollo de estas enfermedades. Acá menciona leptospira, que si bien muchas veces no está incluido en un calendario sanitario de mínima que se aplica en los sistemas de recría de los terneros, posiblemente este año, por una cuestión de hacinamiento, una mayor tasa de contacto entre animales, una mayor exposición de animales con posibles reservorios ambientales, como pueden ser roedores, por ejemplo, puede llegar a ser que se desencadenen cuadros con mayor frecuencia, cuadros de leptospirosis, que en años con menor precipitación. Si bien nosotros en la casuística de Balcarce no vemos una mayor frecuencia de leptospirosis en años con mayor precipitación que años secos, la bibliografía menciona que suele ser así. Entonces hago esa mención, que quizás si no se aplican, posiblemente este año sea conveniente evaluar si no se justifica o no aplicar este tipo de vacunas. Y después, bueno, también pensar a dónde vamos a meter estos terneros. Si es que esta imagen de corrales es bastante frecuente en años como este, si esto sigue así por lo menos, sabiendo de que el estrés que genera y el impacto que tiene en el consumo de alimentos de estos animales hace que se desencadenen problemas más graves, por ejemplo, de enfermedad respiratoria, cuando estamos exponiéndolos a estas condiciones, sobre todo afectando el consumo y en definitiva inmunosuprimiendo a los animales para que luego desarrollen enfermedad respiratoria como una de las principales problemáticas que suele tener esta categoría, principalmente.
Ahí mencionó Paulo, algo. Sí hemos tenido, no hemos confirmado ningún caso, pero hemos tenido algunas sospechas, algunas consultas sobre sospechas de alguna muerte de animales asociados a hipomagnesemia, muerte de vacas principalmente, asociados a esto. Básicamente las condiciones de estrés climático, ambiental y cambios dietarios, cambios en las, como mencionaba Paulo, principalmente en la concentración de materia seca de los alimentos, un alimento más aguachento, más diluido en cuanto al aporte mineral, puede llegar a tener la presencia de algún caso de hipomagnesemia en esta época, que es fuera de la época habitual. Este es un gráfico de la casuística de hipomagnesemia del servicio nuestro acá en Balcarce, donde se ve donde con mayor frecuencia los casos se dan usualmente en julio, agosto, septiembre, más que nada asociado también a condiciones ambientales, pero también una condición fisiológica de la vaca lactando y balance energético negativo. En esta época del año pueden llegar a darse estas condiciones solo por el hecho del estrés ambiental y por el hecho de cambios en el aporte de macrominerales por los forrajes. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Si bien está complicado pensar en la suplementación oral de estos macrominerales, es importante recordar que es casi la única forma que tenemos de suplementar magnesio. Si bien uno podría llegar a pensar en alguna aplicación inyectable, debemos recordar que esto perdura poco en el tiempo en los animales, entonces es una cuestión a corto plazo como recomendación, pero sí la recomendación es la suplementación oral de sales con magnesio, sabiendo las dificultades que esto tiene. Todo aquel que lo ha intentado siempre vemos que es complicado el consumo voluntario de este tipo de sales. Claro, no voy a hablar mucho de esto porque en realidad esto generalmente no se ve. Lo más común de observar son directamente la aparición de animales muertos de manera súbita en el campo, pero sobre todo en animales que están en muy buena condición corporal, pueden llegar a dar este tipo de sintomatología neurológica en los animales, que si uno no hace un tratamiento rápido y comenzando con la suplementación oral rápida, es difícil y generalmente se suelen llegar a ocurrir episodios de este tipo, de muerte de animales de manera súbita, incluso después también si estamos ante esta situación, recordar de tratar de hacer los trabajos lo más tranquilo posible para tratar de evitar que estos problemas se exacerben y el cuadro se agrave, que suele darse justamente en estas condiciones. Si bien Paulo mencionaba el lavado de nitrógeno del suelo, hemos tenido algunos casos de sospechas de intoxicaciones con nitratos en algunos recursos forrajeros, sobre todo en aquellos suelos donde puede llegar a tener ya un exceso de nitrógeno previo, como mencionó Paulo, en algunos corrales abandonados, o en algún otro tipo de recursos forrajeros, sorgos, que se han empezado, sorgos o maíces que se han empezado a decidir utilizar, más que nada dado por el estrés hídrico previo y el recrecimiento actual que puede llevar a acumular concentraciones elevadas de nitratos en algunos forrajes. Por esa razón es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se vayan a ingresar animales, nuevas tropas a este tipo de forrajes. La intoxicación con nitratos es bastante complejo porque hay un montón de situaciones que ocurren en el suelo, que hace que por alguna razón los forrajes absorban estos nitratos del suelo, este nitrógeno del suelo, y los animales consumiéndolo hace que desarrollen luego los cuadros de intoxicación. Generalmente los casos son bastante agudos con respecto al ingreso de parcelas nuevas o a recursos forrajeros nuevos y la aparición de animales con sintomatología, principalmente afectando gramíneas dentro de las especies. Si uno lo compara con leguminosas, generalmente las gramíneas jóvenes, y cuando uno va pastoreando más cerca del suelo, generalmente es cuando se suelen dar este tipo de cuadros de intoxicación. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros hemos tenido en la casuística de acá del servicio casos de intoxicación con nitratos en verdeos de diferentes especies, en pasturas, también polifíticas de diferentes especies, y también usualmente por ahí en corrales abandonados o corrales que por un tiempo no se utilizaron, o recursos, por ejemplo, verdeos que se plantan sobre
una falla en la cosecha previa de ese potrero, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones es importante tenerlo en cuenta para tratar de prevenirlo. Y también a veces en algunos recursos forrajeros diferidos. Entonces, para pensarlo de acá en adelante, más que nada, sobre todo maíces o sorgos que por alguna razón se sequen ahora con un exceso de nitrógeno. Para ir terminando, pensando en algunas intoxicaciones, sobre todo uno cuando exponga animales a ambientes donde normalmente no ingresen, algún monte más elevado, o incluso algún recurso forrajero conservado, como puede llegar a ser rollos o fardos, que pueden llegar a traer a veces algunas especies tóxicas. Acá pongo algunas plantas nada más, cicutas, yo si es que queda todavía, algo que generalmente en los montes puede llegar a quedar, como para tenerlo en cuenta. Y esto más que nada pensándolo a futuro, más como un pronóstico más que una cuestión actual, pensando en aquellos lugares donde teníamos pensado utilizar maíces diferidos, se han dado justamente las condiciones climáticas que se dieron este año, pueden llegar a darse para que prolifere displodia, este hongo de los maíces, exclusivo de los maíces, que pueden llegar a traer problemas de intoxicaciones, generalmente luego que los animales empiezan a pastorar, maíces diferidos o rastrojos de maíz, un cuadro neurológico que es bastante característico, entonces por esa razón también lo mencionaba más pensando a nivel de pronóstico. Entonces, para concluir mi parte, básicamente cuestiones más generales, como reducir al mínimo el estrés durante el destete y el manejo de los vientres, y evaluar los recursos forrajeros y los suplementos que se vayan a utilizar para tratar de evitar problemas de intoxicaciones, principalmente. Bueno, era eso nada más. Mercedes, si estás por ahí, Mercedes Lloveras, la doctora Mercedes Lloveras, también del Laboratorio de Sanidad, de Diagnóstico Veterinario de Balcarce, especialista en parasitología. Mercedes, allí te veo. Acá estoy tratando de compartir. Muy bien. Le recordamos a todos, porque sigue entrando gente mientras Mercedes nos comparte su presentación, que las preguntas pueden ir dejándolas en el chat. Y para terminar las 4 charlas, mientras esperamos que entre la selección a jugar, podemos abrir los micrófonos. Pero eso será al final de las 4 charlas. No sé si estoy compartiendo. Sí. Estoy compartiendo. Me falta lo mismo. Muy bien. Perfecto. Bueno, voy a correr para verlos. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como decía Germán hoy, yo voy a abordar las enfermedades parasitarias, que, como bien decían hasta ahora, es distinto en el abordaje, en aquellos campos que pudieron hacer el destete y aquellos que no lo pudieron hacer. En general, aquellos que pudieron hacer el destete y dejaron los animales en el campo, realizaron algún tratamiento antiparasitario y el resto no. Y de ahí la diferencia, ¿no? Bueno, no puedo pasar. Ahí está. Como venían diciendo hasta ahora, en general los problemas de este exceso hídrico o esta cantidad de lluvia que cayó, el problema más grande que se encuentra en estos momentos en los campos es el hacinamiento y el déficit nutricional. Este estado, ¿sí?, de hacinamiento y déficit nutricional que causa un estrés muy grande en los animales, además de una escasez en los nutrientes que están consumiendo, reducen las defensas, es decir, que hay una mala respuesta inmunológica y una mayor susceptibilidad de enfermedades en general, las parasitarias también. ¿Por qué? Porque como encontramos animales más hacinados, hay una cantidad de pasturas más contaminadas, ¿sí?, porque los animales están bosteando en el mismo lugar que están comiendo y por lo tanto un mayor contagio. Como enfermedades parasitarias a tener en cuenta en este momento, acá les hice una especie de resumen que les voy a hablar un poquito de cada una. Las parasitosis gastrointestinales, claves en los animales jóvenes, hasta la vaquillona de segunda aparición, ¿sí? Coccidios,
sarna de ectoparásitos en general, fasciolosis en aquellas zonas endémicas, y los parásitos pulmonares los agregué porque tal vez, si bien en la zona, el momento caluroso donde hay más temperatura no hay presentación de parasitosis pulmonares, puede haberlos si la temperatura empieza a ser un poco más fría. Recordamos un poco para ver los parásitos gastrointestinales el ciclo, por si alguien no lo tiene en mente. Los parásitos adultos están dentro del animal, decíamos los animales jóvenes son los más susceptibles hasta la vaquillona de segunda aparición. Esos parásitos ponen huevos que se eliminan en la materia fecal, que van pasando de distintos estadios larvales hasta que el último estadio larval, larva 3, es el que vuelve a consumir el animal. Entonces podemos dividir el ciclo en dos partes, una que sucede sobre el animal y el otro que sucede en el ambiente. La parte del ciclo que sucede sobre el animal es un 5% de los parásitos de un campo o de un sistema, mientras que lo que está en el ambiente es el 95%. Por lo tanto, todo lo que pase acá abajo es mucho más importante que lo que pase acá arriba, que muchas veces lo podemos controlar con un antiparasitario, siempre y cuando podamos llevar a la manga y dar el antiparasitario. El ciclo desde que come la larva hasta que elimina los huevos es más o menos 21 días, ¿sí? En cambio, el ciclo desde que se eliminan los huevos hasta que se comen estas larvas puede variar, y estas bostas pueden actuar como reservorio hasta un año después de que fueron eliminadas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El ciclo depende muchísimo de la temperatura, ¿sí? A medida que la temperatura es más fría, el ciclo se va alargando en el ambiente y es muy dependiente de la humedad, y en este caso de las lluvias cambia la distribución del ciclo parasitario a lo largo del año. ¿Qué quiere decir? Este es un ejemplo típico de cómo se presentan las parasitosis en sudeste de la provincia de Buenos Aires. La línea azul es la cantidad de huevos que eliminan por HPG. El destete, tomamos como ejemplo, el destete se desparasita y va aumentando a lo largo que entramos en el invierno, para luego bajar en el otoño, donde el animal ya tiene un año, tiene buena respuesta inmune y baja. El caso de la vaquillona de segunda y de la vaquillona de 15 también, es particular porque es un animal estresado con mayores requerimientos y por lo tanto este riesgo parasitario es mayor. En verde vemos lo que pasa en la pastura, que copia a la eliminación de huevos por los animales, pero se mantiene, digamos, está un poquito desfasado por el ciclo parasitario. Acá lo que le decía, la humedad, y después en el verano, cuando hay seca, disminuye la cantidad de oferta de larvas en la pastura. Ahora bien, esto es en un ciclo normal, con temperaturas y precipitaciones normales. Cuando hay, por ejemplo, que es lo que estuvimos viendo en los últimos 2 años, sequía en el invierno y las lluvias empiezan en la primavera, puede que este ciclo se vaya hacia la derecha. Entonces encontramos animales con parásitos tal vez en noviembre, en diciembre, con conteos de HPG, ¿no? Este caso es diferente, ¿sí? Tenemos el exceso de lluvias en este momento del año, lo que hace que tal vez esta curva se corra hacia la izquierda y aumente la cantidad de parasitosis, ¿sí? Sobre todo porque tenemos un aumento de carga por unidad de superficie. Es decir, hay mayor cantidad de animales por unidad de superficie eliminando bostas con huevos de parásitos. Esto hace que haya mucha más oferta de larvas y que los animales estén forzados a comer al lado de las bostas de los otros animales que largaron parásitos, ¿no? Entonces, de esta manera se exige a comer cerca de las bostas y contaminarse. Y esto ejerce un efecto multiplicador en los parásitos, ¿sí? En las parasitosis. Sumado a la nutrición deficiente, a una respuesta inmune limitada o incompleta, sobre todo en animales más jóvenes como el ternero, el hacinamiento, esto predispone a que las parasitosis gastrointestinales sean importantes en este momento del año. Sí pasa algo particular, que es el lavado de potreros y la concentración en los bajos, que hay que tener en cuenta que siempre las larvas sobreviven muy bien en el agua
y son arrastradas hacia los bajos. Entonces, cuando baja el agua, normalmente esos potreros bajos quedan mucho más contaminados que las lomas. Es un punto a tener en cuenta cuando hacemos la diagramación de los pastoreos, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que la contaminación es diferente en las lomas y en los bajos luego de que baja el agua. Resumiendo, aumentan los riesgos porque el agua favorece la supervivencia de las larvas, pero sí produce el agotamiento de las bostas, es decir, que todos los parásitos que están en una bosta probablemente salgan al principio del invierno, ¿sí? Porque esa humedad favorece que las larvas salgan. Entonces esas bostas probablemente no duren un año como contaminantes, sino que duren bastante menos. Aumento de la carga parasitaria porque los animales no pueden seleccionar al pastorear, entonces tienen que comer, como les decía, al lado de las bostas. Y el estrés y inmunosupresión generan que los animales no tengan una respuesta óptima a las parasitosis. Las consecuencias de toda parasitosis interna: pérdida de peso, menor ganancia, menor producción de carne, pueden tener diarrea en los casos clínicos. Recordemos que en los casos subclínicos no vemos nada y aún así están perdiendo entre 15 y 30 kilos. Y a esta altura del año, si actúan los parásitos hematófagos, ¿sí? Que son en general de otoño, podemos ver casos de anemia y edema de papada. Como recomendaciones, lo ideal sería hacer HPG, pero bueno, depende de las posibilidades individuales de realizar este muestreo de materia fecal. Si no, tratar de hacer un antiparasitario que dure bastante tiempo hasta que podamos llevar los animales a la manga o hasta que podamos observarlos para hacer un tratamiento. Siempre rotar los principios activos para no generar resistencia y tratar sí o sí de generar estrategias de pastoreo tendientes a disminuir la infección, que puede constar con la suplementación estratégica de los animales. Otra parasitosis gastrointestinal que a veces está un poco olvidada son las coccidiosis, ¿sí? En general en campos muy extensivos no hay problemas de coccidiosis. Los coccidios son parásitos pero intracelulares que están dentro del intestino. Estos parásitos barren la mucosa y barren la primera capa de epitelio del intestino, produciendo diarreas, primero acuosas, mucosas y finalmente sanguinolentas y prácticamente sangre al final. Y se ven muy favorecidos cuando los animales están hacinados y están exigidos a comer cerca de la bosta de animales contaminados y levantan permanentemente los coccidios que se encuentran en la materia fecal. Lo importante por ahí para evitar las pérdidas es tratar de observar en la medida de lo posible la consistencia de la materia fecal, y acá les puse fotitos de animales. Se vienen abajo, en general hay una pérdida de estado importante y la diarrea es a chorros, ¿sí? Y acá vemos una diarrea más mucosa en un principio que se va tornando sanguinolenta a medida que va avanzando el ciclo del coccidio. Siempre las recomendaciones son las mismas: tratar de evitar el hacinamiento, tratar de dar suplementación, tratar de no darla en el suelo para que los animales no coman la materia fecal de ellos mismos y de los compañeros y se sigan contaminando, ¿no? Otras enfermedades son la sarna y otros ectoparásitos. La sarna en general es la que más se le está prestando atención por los casos de resistencia a los antisárnicos, y aumenta la frecuencia por el estrés y el hacinamiento. Todos los ectoparásitos se contagian por contacto directo entre los animales, y todo lo que lleve a que estén más amontonados y un quiebre en su inmunidad va a generar mayor cantidad de casos y que las lesiones sean mucho más grandes que en animales que no están en estas condiciones de estrés. Lo que vemos en general son prurito intenso que los animales dejan de comer y los lleva a importantes pérdidas en kilos, ¿sí? Y también las pérdidas también van en los tratamientos que se hacen, que en general son de costos elevados y que dificultan después la comercialización de los animales.
Las recomendaciones siempre es, cuanto más temprano lo diagnostique y haga el tratamiento, mucho mejor, porque es mucho más efectivo el tratamiento apenas lo diagnostico, ¿sí? Cuanto hay menor cantidad de ácaros, el tratamiento tiene un mejor pronóstico. Y siempre tratar a todo el lote. Porque un animal que quede es un animal que va a seguir contagiando. Podemos hablar también de piojos, ¿sí? Menos frecuentes o menos importantes muchas veces por la pérdida que producen, que son menores, pero también que se genera contagio en este momento. Y las moscas que pueden producir miasis cavitarias, ¿sí? Que pueden llegar a producir lesiones importantes y pérdidas importantes hasta de animales, ¿no? Bien, como les decía, siempre el diagnóstico temprano y el tratamiento va a favorecer al pronóstico de la enfermedad. En las zonas endémicas donde hay ríos o arroyos y que hay fasciola hepática, el riesgo aumenta. ¿Por qué? Porque el desborde de los arroyos y de los ríos aumenta la superficie donde se encuentra el caracol, que es intermediario del ciclo. Entonces, las zonas encharcadas también van a estar contaminadas con las metacercarias de la fasciola, los animales van a comer esos pastos y van a contagiarse. La forma clínica que vamos a encontrar, en general no mucho, lo que vemos es menor ganancia de peso, menor producción, puede haber algunas pérdidas reproductivas y muchas veces se lo ve asociado a la hemoglobinuria en las hembras preñadas. El diagnóstico se hace en materia fecal, pero en las zonas endémicas que ya se sabe que hay fasciola y en esos arroyos y que por el desbordamiento seguramente aumenta la cantidad de casos de fasciolosis y la cantidad de parásitos de fasciola en los animales, el uso estratégico de fasciolicidas resolvería estas pérdidas económicas, siempre y cuando se puedan hacer estos tratamientos, ¿no? O esperando el momento en que se puedan realizar. Y los parásitos pulmonares, que decidí ponerlos porque si bien son de momentos más fríos, más centrados el invierno, la humedad y el frío favorecen la supervivencia de las larvas en las pasturas y en los charcos, sobre todo este clima medio nublado, donde no hay exposición directa a los rayos solares y las larvas duran mucho más tiempo. Los animales están permanentemente comiendo sobre esos charcos la materia fecal de otros animales y pueden llegar a contagiarse. El ciclo de los parásitos pulmonares es mucho más largo y en general, desde que empieza la primera tos, que los parásitos están haciendo daño en el pulmón, a la semana, hasta que encontramos las larvas en la materia fecal, hay una diferencia de 3 a 4 semanas. Es decir, que el diagnóstico en general llega cuando la neumonía parasitaria ya está. Entonces es interesante por ahí evaluar esta tos. Empieza con una tos seca, muy suave, sobre todo al mover los animales, y estar atentos que con un antiparasitario se puede resolver y no necesariamente llegaría a la neumonía parasitaria y a contaminarse con una neumonía bacteriana sobre la neumonía parasitaria. Por eso es importante, sobre todo, monitoreo y observación de estos síntomas. Como recomendaciones generales, la suplementación nutricional y mineral va a mejorar la respuesta inmune de los animales y de alguna manera va a contrarrestar un poco los efectos de las parasitosis. El diagnóstico es fundamental en la medida que sea posible realizarlo, o la observación de los síntomas clínicos que les contaba, y en la medida que sea posible también realizar los tratamientos estratégicos o preventivos en aquellos casos que se puedan realizar. Bueno, quería abordar estas enfermedades y cualquier duda pueden hacer las preguntas por el chat. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Muchas gracias también, Germán. Nos queda entonces la última charla, Sebastián Maresca, de la Experimental Cuenca del Salado, su especialidad es la nutrición. Sebastián nos va a hablar entonces una suplementación en cría bovina.
Ah, estaba muteado. ¿Me escuchan ahí, Andrea? Sí. Sí, sí, perfecto. Y se ve bien Y tu presentación, si querés la ampliarla. presentación se ve bien, sí. ¿Ahí estamos? Ahí debería aparecer ampliada. Puede tardar un poco. Bueno, arrancamos. ¿Se ve, Andrea, ya bien? Sí. No ampliada, pero va a pasar. A ver. A ver, vuelvo a Y probá de presentar. pasar una Ahí se ve la diapo. primera. Sí, Ahí pasé. ¿Pasaste? Sí. No, no pasa. Vuelvo a compartir. Sí. También recordamos a quienes nos están siguiendo que el informe, en donde está todo esto detallado con las recomendaciones en general, está disponible en el chat. Ahí volví a compartir, Andrea. No se amplía y no sé si estás pasando. No, pasando no. Ahí empecé a pasar. 1, 2. No. A ver. Ahí pasó. ¿Sí? Ah, bueno, debe tardar un poquito entonces. Para que vuelva a... Capaz que tarda un poco. Bueno, arranco a ver si se va bien. Ahí está ampliado, ¿no es cierto? No. No, Sebas. Quedaste en la Y tercera lleva... diapo y no está ampliado. Quedaste, a ver. quedaste en un cuadro, una Sí, planilla. sí, debe tener un poco de retardo. Un poco Quizás te bastante. convenga compartir la Bastante. pantalla completa, no el... Perdón. Sí. Sí, eso voy a probar. Voy a probar el compartir. Pantalla completa. Ahí pueden ver. Ahí vemos. Prueba a pasar. Perfecto. Prueba a pasar. Pasé una ahí. Muy bien, ahora sí. ¿No valió? Bueno, ahí Ahora está. sí. Arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. La idea entonces es comentarles algunas de las alternativas que tenemos de suplementación en esta situación de inundación para una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. Vamos a pasar rápidamente algunas alternativas tanto en cría como en recría. Un poco el temario es ver primero un análisis de situación del rodeo, haciendo hincapié en lo que es evaluación de estado corporal, tipos de suplemento que podemos usar principalmente en vacas, hacer una diferenciación entre lo que es suplementación energéticas y proteicas. Después vamos a hablar de suplementación de terneros, suplementación o encierre, algo de formas de suministro y por último una especie de análisis comparativo de costos con los suplementos que tenemos, bueno, con algunos de los suplementos que puse. Obviamente hay un montón de alternativas, pero yo puse algunos como para que tengamos en cuenta, sobre todo a la hora para los que tengan que comprar algún suplemento, evaluar no solo el costo, sino algunas otras cuestiones como la digestibilidad, los desperdicios que hay en el suministro y demás. Yendo al primer punto, que me parece que es clave, sobre todo en los rodeos de cría, analizar la situación que tengamos, evaluar el estado corporal. Con esto no quiero meterme en este tema que ya está recontratrillado, simplemente comentarles que me parece importante hacerse el tiempo para ver individualmente a las vacas y tratar de registrar el estado corporal como para ver en qué situación estamos, y un poco en función, sobre todo porque en función de eso podemos evaluar cuán crítica es la situación y sobre todo qué niveles de suplementación tenemos que usar, ¿no? Una planilla simple, nosotros usamos la escala de 1 a 5 con los puntos intermedios. Las vacas que están de 3 para arriba son vacas que están en buena condición y prácticamente no necesitan o necesitan una dieta de mantenimiento. Por debajo de 3
ya la situación es más crítica y necesitamos ganar algunos kilos para no empezar con pérdidas en lo que puede llegar a ser la preñez futura o pérdidas en el peso al nacer y en el peso al destete. Esta es una vaca en estado 3, o sea que lo que está en esta condición o por encima, digamos que tenemos que tratar de mantenerlo durante el invierno. Esta es una vaca en estado corporal 2,5, fíjense que marca mucho más la zona de la cadera, y es una vaca que necesitamos levantarle por lo menos 30-35 kilos para lograr una condición ideal. Esta es una vaca que va a tener menos probabilidad de preñez, alrededor del 75%. Y esta es una condición 2, que ya es bastante más crítica. Hay una vaca que le falta alrededor de 60 kilos para llegar a su condición óptima, que va a tener menos probabilidad de preñez, alrededor del 50%, y sobre todo en esta categoría y en las condiciones en las que estamos con exceso de agua, es una vaca que tiene mayores índices de mortandad, ¿no? En la cual encontramos mayores porcentajes de mortandad. Yendo a la suplementación, lo primero y lo que en muchos casos veo que hay confusión y por eso lo quería aclarar es ver con qué suplementamos, ¿no? Con energía o sea, con concentrado energético o concentrados proteicos. Después vamos a hablar algo de uso de rollos y uso de silaje para vacas. Yendo a lo que es digamos, esta cuestión, si damos energía o proteína, básicamente tenemos dos situaciones. Una, nos podemos encontrar con dos situaciones, diría. Una es una situación de vacas con buen nivel de forraje, pero forraje de baja calidad, ¿no? Con alta disponibilidad, o digamos buena disponibilidad, pero baja calidad. Yo diría que esta en general es una foto más de invierno que de otoño, ¿no? O sea, difícilmente haya gente que tenga hoy por hoy rastrojos, por ahí algún pastizal natural de verano seco diferido, que esté en estas condiciones, pero yo diría que en general no es la situación, salvo que estemos dando como dieta base un heno, un rollo de cualquier pastura o de rastrojo de baja calidad, ¿no? Cuando tenemos esta situación de baja calidad y buena disponibilidad, la suplementación que tenemos que hacer es con proteína, o sea, con concentrados proteicos, porque lo que necesitamos es aportar proteína al rumen para mejorar la digestión del forraje. Esto en general mejora el consumo y permite lograr aprovechar ese forraje de baja calidad. Sobre todo lo remarco para los que vayan a usar algún tipo de rollo como suplementación, digamos, como dieta base. ¿Qué tipo de suplementos? Bueno, en los proteicos tenemos pellets de girasol, pellets de soja, que son concentrados que decimos que tienen proteína verdadera, o también está la urea, la misma que se utiliza para fertilizar, que es nitrógeno que las bacterias ruminales van a usar para sintetizar proteína. ¿En qué cantidad? Bueno, en general cuando usamos pellets de girasol andamos alrededor de 0,5, o sea, medio kilo a 1 kilo, perdón, alrededor de 1 kilo a 1,5 kilos con pellets de girasol. Cuando usamos pellets de soja, que es un poco de mayor valor y tiene más porcentaje de proteína, andamos entre medio kilo y 1 kilo. Y si usamos urea para suplementar este tipo de forrajes, la proporción en general es del 1% del consumo, ¿no? Para una vaca que come 10 kilos son 100 gramos de urea por día. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la urea porque no es posible darla en un comedero así nomás, hay que premezclarla con cualquier balanceado o concentrado energético. En general la urea está incluida en algunos concentrados o balanceados que vienen en preparaciones comerciales y normalmente no digamos, a menos que sea un campo donde haya un mixer y se esté dando una dieta preparada, en general la urea no se usa para situaciones de este tipo. La otra situación que yo creo que es la que probablemente la mayoría tenga hoy en día es esta, ¿no? Como la que muestra la foto, baja disponibilidad de pasto en las lomas, medias lomas, lo que quede del campo que no esté inundado, de un forraje de buena calidad, porque empezó a llover y seguro que viene verde, con buen nivel de proteína. O sea que en este caso no hace falta dar ningún tipo de concentrado proteico, ningún alimento que aporte proteína. Lo que necesitamos acá es aportar energía. ¿Qué es lo que aporta energía? Bueno, los concentrados energéticos, que son los granos y los subproductos,
Dentro de los granos, en general, lo que normalmente usamos es el grano de maíz, para la vaca preferiblemente partido, o subproductos como el afrechillo de trigo. Después hay un montón más de alternativas, que si, en todo caso, si hay alguna pregunta, lo podemos ver. Otra alternativa de suplementación en estos casos son los que llamamos suplementos voluminosos, que ahí están los senos, o sea, los rollos, fardos, y los silajes de planta entera de maíz, de sorgo o de pasturas, que no tienen gran concentración energética, y obviamente ahí las proporciones de suplemento que tenemos que dar son mayores, ¿no? Cuando usamos concentrados energéticos, en general con 3 a 4 kilos en vacas está bien, digamos, es suficiente si tenemos un buen aporte del pasto. Si usamos forrajes como los rollos o el silaje, ya tenemos que estar hablando de por lo menos cantidades de alrededor de 8 kilos, 10 y hasta 12 kilos si el suplemento, digamos, si el silo o el rollo es lo único que tienen las vacas en la dieta. Con respecto a la suplementación con rollos, algo importante para quienes vayan a tener que comprar rollos, para que tienen que salir a comprar rollos, tener muy en cuenta la calidad. O sea, hay una dispersión muy alta en la calidad de los rollos. Tengan en cuenta que hay rollos, bueno, de rastrojos o rollos de pastizales naturales muy encañados que pueden tener una digestibilidad de alrededor del 40%, o sea, 40-45% de ese rollo es lo que realmente la vaca digiere y el resto pasa directo por el tracto digestivo. O rollos de buena calidad que pueden llegar hasta el 60% de digestibilidad, 65%, por lo menos. O sea que hay mucha diferencia en la calidad y eso es importante para tener en cuenta cuando van a comprar el rollo y sobre todo para evaluar si les conviene un rollo de mejor calidad, uno de mala calidad o un grano de maíz. Sobre el final de la charla vamos a ver una comparación de distintos suplementos en función del aporte energético que hacen. También un tema que hemos visto es el tema del peso. Cuando compran rollos, o sea, uno supone que tienen 500 kilos y la verdad que hay una diferencia entre un rollo y otro, puede haber 100 kilos de diferencia tranquilamente, y eso impacta obviamente en lo que aporta. Y después el otro punto es el desperdicio que hay en el suministro comparado, por ejemplo, con los suplementos energéticos. Un rollo puede llegar de un rollo de baja calidad se puede llegar a desperdiciar hasta el 20%, ¿no? Con lo cual me parece que es algo también importante cuando estamos comparando opciones. Tengan en cuenta que, como decíamos hoy, cuando el rollo es única fuente de alimento de las vacas, si son rollos de baja calidad, hablamos de rastrojos de rollos de paja, de soja, de avena, bueno, los peores rollos que encuentren, esos en general, si no le aportan algo de proteína, el aprovechamiento es muy bajo. Otra opción son los silajes de autoconsumo, bueno, para los que han logrado picar y bueno, lo hicieron antes de la lluvia, es una opción. Tengan en cuenta para los que no han usado en general, digamos, el silaje se usa para las recrías, para suplementación en recría, pero para quien necesite usarlo en vacas, tener en cuenta, bueno, la cantidad de vacas que normalmente usamos por boca, es entre 60 y 80. Traten de no restringir lo que es el silaje. No hemos tenido buenas experiencias cuando uno restringe la cantidad de horas de acceso al silaje. Eso genera muchísima variación de consumo y hay vacas que no comen absolutamente nada porque hay mucha dominancia entre vacas para consumir silos. Y también lo ideal es suplementar con proteína. El silaje de planta entera de maíz puede tener un 7% de proteína, un 6%, y tenemos que llegar idealmente a un 10 o un 11% de proteína. No es algo, digamos, en situaciones de crisis, es algo que no es indispensable. O sea, yo diría que para una situación crítica, la vaca se puede mantener solamente con silo, no por periodos muy largos, porque tiene deficiencia de calcio y minerales, o sea que lo ideal es suplementar con proteína y algunos minerales, pero diría que para suplementaciones cortas es posible hacerlo solamente con silo. Un punto que me parecía también interesante marcar es el tema de los pastoreos por hora. Esto ya no hablando de suplementación, sino cómo administramos
los recursos escasos durante una inundación. En general, nos pueden quedar algunos recursos de buena calidad en medialomas y lomas, como pueden ser pasturas, verdeos para quien llegó a sembrarlo, o eventualmente alguien que decide utilizar algún cultivo de maíz, sorgo, soja, que estaba destinado a cosecha y por una cuestión digamos, de emergencia tiene que salir a utilizarlos. El pastoreo horario, sin duda que es una gran herramienta, sobre todo para evitar cuando los potreros están con mucha agua en el suelo y evitar el pisoteo y el mal aprovechamiento. El pastoreo horario me parece que es una herramienta ideal. Entre 2 a 3 horas, dependiendo de la disponibilidad, es suficiente para mantener un rodeo de cría por día. Con respecto a la suplementación, bueno, en cierre de ternero vamos a hablar algo de creep feeding, suplementación en pastoreo y algo de recrías a corral. Creep feeding, brevemente, simplemente comentarlos que me parece que es una alternativa que sirve para aportar algo de suplemento al ternero para quienes no hayan destetado, pero bueno, probablemente ya estamos tarde para un creep feeding. Tengan en cuenta que para quien lo quiera hacer pensando en la vaca, sepan que no tiene ningún efecto en la vaca. El creep feeding lo que hace es mejorar la ganancia de peso del ternero y está bastante comprobado que no hay, digamos, no hay ningún tipo de efecto beneficioso en lo que sea mejora del estado corporal o mejora en los índices reproductivos de la vaca. Suplementación en recrías, bueno, para quien ya haya hecho los destetes y tenga que salir a administrar, digamos, los verdeos o las pasturas que en general en otoño están con, como decía Pablo hoy al principio, con un exceso de agua, tienen un exceso de nitrógeno, o sea, exceso de proteína. No hace falta para nada utilizar ningún balanceado que tenga proteína o ningún aporte proteico. En general decimos que con el maíz es suficiente o cualquier aporte de un grano energético. Este ensayo simplemente lo que muestra es que digamos, lo ideal para lograr buenas ganancias de peso en esos terneros que están consumiendo cualquier forraje de otoño, digamos, cualquier pastura de otoño, cualquier verdeo, es el aporte de grano de maíz al 1% del peso vivo. Suplementación, bueno, esto tiene que ver con la forma de suministro. Sobre esto también hay muchas consultas, suplementación con autoconsumo, en recría de pastoreo. Bueno, esto tiene que ver con la forma en que damos ese 1% del peso vivo, que es lo indicado para aquellos terneros destetados que están en verdeos o pastura. Se ha empezado a usar mucho el sistema de autoconsumo, la verdad que no es una buena alternativa cuando queremos racionar terneros. Normalmente hay mucha variabilidad en el consumo y es muy dependiente de la calidad y disponibilidad de pasto que tengamos. Si nosotros estamos en una situación con forraje de buena calidad pero baja disponibilidad, probablemente lo que vamos a lograr si ponemos una tolvita con grano de maíz ad libitum es que tengamos consumos muy arriba del 1% del peso vivo, que es lo ideal para lograr un buen ambiente ruminal y un buen aprovechamiento de los recursos. Y otro punto que vamos a tener es altos riesgos de acidosis, porque va a haber naturalmente animales que consuman mucho más de lo que necesitan. ¿Cómo logramos consumo del 1% del peso vivo con estos autoconsumos? En general con el uso de limitadores, la sal puede ser un limitador, se puede usar entre el 10 y el 30%, junto con cualquier suplemento, eso limita bastante. Lo que sí tengan en cuenta que en la medida que el ternero van avanzando los días, el ternero se adapta a comer la sal y hay que ir incrementando el porcentaje de sal para lograr el mismo consumo inicial, ¿no? Y una recomendación importante me parece que es darles que no intenten restringir el acceso en horas, ¿no? Cerrándole el acceso o cerrando las tapas,
en general lo que producimos cuando les quitamos acceso es que los animales, cuando entran a comer, entran muy apurados y solo comen muy poco y la variación en el consumo es máxima, ¿no? Y en general eso genera muchos problemas de ácidos, ¿no? Entonces, si quieren limitar el consumo, con los hilitos de autoconsumo, hacerlo con algún limitador como puede ser la sal. Una alternativa que me parece interesante para quienes no hayan hecho el destete o quienes lo hayan hecho pero tienen que administrar un poco los pocos recursos forrajeros que quedan por la inundación son los corrales de recría con dietas en base a grano de maíz. Puede ser en autoconsumo o en suministro diario, convencional, como cualquier corral. Para quienes no hayan hecho el destete, me parece que es una buena opción porque adelantan un poco, hacen un destete anticipado y se tiene un efecto ventajoso sobre el estado corporal de la madre. Tengan en cuenta que las conversiones acá en un corral de inicio son mucho mejores, o sea, una categoría que convierte muy bien y es mucho mejor que la conversión que tenés con un creep feeding. Con un creep feeding la conversión es alrededor de 8 kilos a 1, y con los corrales de inicio en general, dependiendo del peso, como muestra acá esta tabla, en terneros livianos, las conversiones andan alrededor de 5 kilos, 5 kilos y medio, terneros un poco más pesados, alrededor de 6 kilos. Hay una buena relación hoy, el costo de una dieta de este tipo, base grano de maíz con algún concentrado proteico, no supera los 250 pesos por kilo. Con estas conversiones están alrededor de, con un costo de alrededor de 1.500 pesos por kilo ganado, con lo cual para un ternero de esta categoría es una buena relación, un buen margen de precio. Idealmente se puede también, o sea, estos corrales se pueden hacer con comida a voluntad, con ganancias como las que figuran acá, alrededor de 1 kilo, o se pueden hacer con una dieta, o sea, la misma dieta, esta base de grano, pero restringida. ¿Cuánto restringir? Y al 2% del peso vivo o al 2.5%. No más del 2%, porque si restringimos más del 2% del peso vivo, empezamos con problemas de vuelta, de exceso de competencia y pérdidas en lo que es conversión. Pero si pueden restringir para aquellos que puedan, digamos, dar diariamente la comida, lo ideal es ideal hacerlo porque van a tener mucho mejores conversiones y quedando ad libitum con ganancias menores, pero con mejores conversiones. Otra alternativa, bueno, para terneros también es la recría con silaje de maíz, de vuelta para los que pudieron picar. Esta es una opción que me parece válida si quedan pocos recursos forrajeros y hay que encerrar los terneros, por lo menos hasta que se decida alguna venta. Normalmente en silajes las recrías andan alrededor de 500 gramos o hasta 950, depende mucho la ganancia de peso según la calidad del silo y la proporción de grano que haya tenido. Este año los rendimientos en grano han sido bajos, así que calculo que los silos, por lo menos los que he visto picados, no van a ser silos de muy buena calidad. Es importante para recría aportar proteína. El silo aporta 7% de proteína y tienen que llegar por lo menos a un 12-13% para terneros recién detetados y también aportar sales minerales. Bueno, ya para ir cerrando, forma de suministro de suplemento. Suministro diario es lo ideal, manteniéndolo un esquema lo más rígido posible. Siempre está la limitante de la cantidad de comedero. Para quien no ha hecho nunca suplementación y lo agarra esta situación de crisis, salir a suplementar, normalmente es en situaciones donde no hay comedero. Lo podemos hacer tranquilamente en el piso, es preferible incluso hacerlo en el piso antes que con poco ancho de comedero. Si estamos hablando de vaca, por lo menos 50 centímetros de ancho de comedero por vaca. Si no podemos garantizar eso, es preferible darlo en el piso. La otra opción, como les decía, es suplementar a voluntad con los hilos de autoconsumo, con las consecuencias que les comentaba, si estamos hablando de suplementación en pastoreo, con la ventaja de poder usar en esas situaciones el limitador del consumo. Y la otra opción es suplementación discontinua.
La suplementación discontinua es posible siempre y cuando no demos grandes cantidades de alimentos. O sea, es posible para quienes no viven en el campo, no tengan un empleado que debe de comer, no sé, para la situación del que no puede llegar todos los días a entregar el alimento, suplementar lunes, miércoles y viernes. Funciona bien siempre y cuando, como les decía, no damos grandes cantidades. En el caso de una suplementación energética, no tendríamos que superar más de 4 kilos de maíz por vaca en cada momento de suplementación. Si damos mayores cantidades, empezamos con problemas de empacho y mucha variación en el consumo de animal. Como último tema, tenía para mostrarles un análisis comparativo de costos según la calidad. Como les decía, esta pregunta que normalmente nos hacemos, que tener en cuenta al momento de elegir un suplemento, y yo diría que son estas tres cosas las más importantes. Una, el desperdicio durante el suministro. O sea, sobre todo en situaciones de emergencia, siempre hay muchos desperdicio, y depende de qué tipo de suplemento va a ser ese desperdicio. Ahora vamos a ver algunos números. Otra es el porcentaje de materia seca, o sea, cuánto es materia seca y cuánto de humedad tiene ese suplemento que compramos. Y después el otro punto es qué digestibilidad. Como les decía hoy, con el rollo pueden tener una variación en la digestibilidad desde el 40-45% hasta el 65%. Por otro lado, tenemos el costo por tonelada de cada alimento, incluyendo el flete, ¿no? Que también varía. Normalmente con los rollos el flete suele ser bastante caro si tenemos en cuenta el aporte energético que hacen. Y yo lo que hago es un cálculo de cuál es el costo de la tonelada de nutrientes realmente aprovechables. O sea, a la tonelada esa de, supongamos, rollo que tenemos, yo le saco el desperdicio, o sea, supongamos en un rollo un 20%, le sacamos el contenido de agua y le sacamos lo indigestible, y lo que nos queda es lo que realmente van a aprovechar los animales, y ahí recién puedo hacer un comparativo de costos. Acá les muestro una tabla donde yo le puse valores más o menos de referencia. Esto lo pueden cambiar completamente, pero bueno, puse el valor de la tonelada. Para el maíz puse 200 kilos, 200.000 pesos por tonelada. Para un afrechillo de trigo, 180.000 pesos. Para un rollo de mala calidad, acá tengan en cuenta que es la tonelada. O sea, yo puse el valor de 2 rollos, 80.000 pesos. Un rollo regular, 110.000. Y de rollo bueno, 170.000 pesos. O sea, más o menos los rollos, por lo menos en mi zona, están vendiendo en los rollos buenos de alfalfa, digamos, 85.000 pesos cada uno. O sea, la tonelada, 170.000 pesos. Fíjense la diferencia que hay en los desperdicios, ¿no? Tengan en cuenta que cuando usamos cualquier concentrado energético, como el maíz o el afrechillo, los desperdicios son mucho más bajos que cuando usamos rollos de distinto tipo, que los desperdicios pueden andar entre el 18 y el 20%. Cuanto mejor calidad del rollo, el desperdicio es menor. Fíjense el porcentaje de materia seca, o sea, cuánto de agua tiene, que para estos casos, digamos, es un nutriente importante, pero que no nos aporta nada en este momento, el agua. Y después fíjense la diferencia en digestibilidad. Rollo malo, bueno, acá hay un extremo, 35% de digestibilidad, 50% y hasta 60% la mejor calidad, contra un maíz que tiene 84% de digestibilidad. Acá tienen la cantidad de kilos que realmente son aprovechables en una tonelada de maíz, 684 kilos, en una de rollo de mala calidad, 246 kilos, lo que realmente van a aprovechar las vacas. Y acá fíjense en qué costo les queda, para estos valores que yo cargué por tonelada, en qué costo les queda la tonelada de alimento realmente aprovechable. Entonces fíjense que, bueno, para los valores que yo cargué acá, es más barato, digamos, un maíz o un afrechillo que lo que puede ser un rollo de, bueno, malo, regular o bueno. Bueno, eso es todo. Obviamente quedo abierto para alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Muchísimas gracias, Sebastián. Hay en el link, agregó Paulo, un trabajo en conjunto de la Universidad Nacional del Sur
y de INTA Bahía Blanca respecto a la evaluación de daños y movimientos de agua después de la inundación, ampliando un poco este tema. Perdón, Andrea, Sí. pensé que lo iba a poder pegar, pero no. Coco también estuvo intentando. Después se lo enviamos por el mismo medio que se enteraron de este seminario. Pensábamos que íbamos a poder pegar el artículo, pero no nos permite. Así que bueno, disculpas, pero después se lo hacemos llegar. Bueno, no hay mayores preguntas en el chat, así que han sido todos ustedes muy claros en sus exposiciones. No sé si quieren compartir, podemos abrir los micrófonos. Tenemos todavía un ratito, 5 minutos antes del partido, para los que están desesperados. Si no, vamos dando por cerrado. Ahí Patricio Quinos tiene una pregunta. No sé para quién es. No, es más general. ¿Hay algún pronóstico de largo que esté dando vuelta de lluvia y temperatura, por lo menos del próximo trimestre? ¿Quién se anima? Esteban, saliste sorteado. Silencio. No, a ver, largo plazo, la verdad que no. Los pronósticos que manejamos normalmente no son fiables a largo plazo. Cuando hablo de largo plazo es más de 3 meses, ¿no? Con respecto a los trimestrales, nosotros en lo que es el área de Cuenca del Salado, que es donde estoy yo, quizás puedo estirar hacia el Servas en general. El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, en términos generales, es bastante acertado. No sé ya si ya está disponible el del trimestre que viene. ¿Qué pasa con estos, generalmente con este tipo de pronóstico? Que se corran 20 días para un lado o para el otro en este tipo de situaciones, que el agua pare de caer o empiece a caer con una diferencia de 20 días, es muchísimo. Y para un pronóstico es poco. Entonces, hay que verdaderamente estar bastante en el día a día, pero en términos generales, ya te digo, el pronóstico trimestral es bastante acertado. Si quiere, hablando en términos generales, ¿eh? Marcelo Fernández tiene la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la charla, muy buenos todos. Quería hacer una pregunta a Germán o a quien fuera. Si hay alguna, si se puede, porque ustedes no hablaron de la vaca comiendo maíz en pie, ¿no? Y quería saber si tiene algún valor recorrer el cultivo para ver cómo estamos con el tema de diploidea. Sí, bueno, lo comenté al final de la charla, el tema diplodia y maíces divididos o trozos de maíz. Sí, está bien. Pero yo digo, la vaca que la estamos confinando a comer en pie el maíz, ¿no? A eso me refiero. Sí, por eso hacía mención a ese tipo de manejo. Es complejo la identificación anticipada del hongo por el tipo de crecimiento que tiene, que no es algo muy generalizado, entonces se puede recorrer y tratar de identificar. Hay algunas características por justamente el tipo de cuadro que da, como desde el punto de vista de fitopatología, de provocar también podredumbre del tallo, que puede haber plantas volteadas, por ejemplo, como un pronosticador de poder tener diplodia en esos recursos, pero justamente desde el punto de vista de pronóstico, las condiciones que hemos tenido
en la región son predisponentes para tener diplodia en lo que viene. Por eso hacía mención, la incluía al final de la charla, para que lo tengan en cuenta todos aquellos que tienen maíces que se sembraron para ser consumidos diferidos o por razones climáticas y no van a ir a cosecha, van a ser utilizados, o rastrojos incluso, para que lo tengan en mente. Se pueden recorrer, pero como suele crecer en manchones, es difícil a veces tener una idea general de todo el potrero. Pero sí, digamos, hay algunas características como volteo de plantas o ese tipo de que nos puede llegar a dar una idea si puede haber diplodia en esos podreros. Gracias, Germán. Bueno, hay muchos agradecimientos, pero no veo más preguntas en el chat. No sé si alguno de los expositores siente que le quedó algo por decir, que lo apuramos. Bueno, me parece que estamos todos con muchas ganas de ver a la selección, así que les damos las gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Gracias por el interés. Por supuesto, siguen las consultas a través de las agencias de INTA más cercanas y estaremos en contacto para posibles futuros seminarios. Muchísimas gracias y los esperamos entonces en la próxima.